Gerardo Rafael Valencia, para quien pido un fuerte aplauso. Los dejo con este gran docente, esperando que ustedes obtengan toda la sabiduría que este señor tiene para ustedes. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Buenos días. Bueno, la idea de platicarles sobre sistemas operativos y sobre todo para tratar de hacerles ver por qué es importante esta área para lo que es la animación es precisamente porque va enfocado esencialmente al personal de animación. Sin embargo, quiero aclarar una situación. Existe no solamente el área de animación que depende de aspectos de animación que el software tiene que controlar para poder hacer uso de recursos de hardware. Por ejemplo, si hablamos de una mecatrónica, estamos hablando también de detalles que requieren que en forma animada, en un software específico, puedan controlar un hardware para la acción. Por ejemplo, para una línea de proceso, para incluso el seguimiento de una planta productiva. Por eso es importante entonces conocer qué es el hardware, qué es el software y toda esta estructura que nos lleva a una situación llamada sistemas operativos. Los sistemas operativos en la actualidad son multivariados, existen sin fin de sistemas operativos. Sin embargo, todos ellos tienen una característica fundamental. Todos en la actualidad son multimedia. Todos en la actualidad no solamente son locales, sino también remotos. Pueden trabajar de manera local, pueden trabajar en recursos remotos, recursos que no están cerca de nosotros. Y esto hace precisamente que los sistemas operativos, desde su nacimiento hasta la fecha, hayan tenido cambios tan importantes que nos lleva a la necesidad de conocer cuál es su estructura, cuál es su función, para qué sirve. Y un detalle muy importante que nos hace recapacitar es por qué a las carreras que tienen que ver con el uso de computadoras no se les da como materia oficial directa sistemas operativos. Pero ahorita vamos a ver qué nos dice esta presentación y vamos a ver al concluir la misma si tenemos alguna idea de que realmente nos hace falta o no manejar esa información. La que sigue. Bien, lo primero que quisiera que entendiéramos es que en la actualidad no podemos comprender un sistema de cómputo si no estamos hablando de tres estructuras fundamentales que interactúan entre sí. La primera, el hardware. El hardware, que son esos componentes físicos, lógicos, electrónicos, que tienen un sustento físico como tal, electrónico, y que están estructurados por dos estructuras fundamentales. El CPU, como la parte central, el cerebro de la computadora, y los periféricos, que los podemos definir de una manera muy simplista como todo aquello que se conecta al cerebro. Esa estructura nos lleva precisamente a la estructura general de una máquina que me permite desarrollar ciertas tareas. La otra parte que tiene que ver con los sistemas de cómputo es el software, que tiene su estructura fundamental de manera abstracta y que se conoce como una estructura lógica. Ese software fue desarrollado en tres áreas fundamentales. Lo que conocemos como lenguajes de programación, y que es precisamente lo que en la mayoría de las carreras de animación, de mecatrónica, de sistemas, se ve para el desarrollo de estructuras dentro de sistemas de cómputo, y que es precisamente los desarrolladores de software, lenguajes de programación. Ahora, otra parte fundamental que de pronto ni siquiera sabemos que existe porque no nos damos cuenta que ahí está y que llega a ser transparente para el usuario, precisamente que son los sistemas operativos, que es un conjunto de programas que permiten la administración y el control del hardware y del software que se ejecuta dentro de una computadora.
De entrada, sin un sistema operativo en la actualidad no podría existir ningún equipo de cómputo que pudiera funcionar. Es algo fundamental. La otra parte son las aplicaciones, que es lo que trabaja la mayoría de la gente. Aplicaciones de animación, aplicaciones, vamos, para lo que son cálculos, para lo que es ofimática, para lo que es diseño. Precisamente son aplicaciones que funcionan y pueden ser utilizadas debido a la existencia del sistema operativo en la computadora. Si no existiera el sistema operativo no podrían funcionar ninguna de ellas, porque la que provee los recursos para que funcione tanto el hardware como el software, precisamente es el sistema operativo. Y otra función fundamental del sistema operativo es precisamente la interfaz, la forma de comunicación con el usuario, y que se refleja en la última parte de este componente de los sistemas de cómputo, que tampoco a veces le damos importancia porque creemos que no es parte del sistema, pero en realidad conforma una estructura fundamental: el ViewManWare. El ViewManWare, que lo podemos identificar en tres aspectos fundamentales. Aquellos que tienen esa capacitación necesaria para desarrollar, lo podemos conocer como desarrolladores de software, que es parte de esa élite de personas que se dedican al desarrollo precisamente de esos programas que usamos la mayoría, de esos sistemas operativos que controlan ese hardware, de esos sistemas que controlan el hardware de control de procesos, no solamente de los sistemas o de las aplicaciones. También tenemos otra parte que corresponde a los administradores. Gente que es capaz de administrar sistemas que ya existen. No necesariamente que los tienen que desarrollar, pero que sí los tienen que configurar de algún modo que puedan ser utilizados por el resto de los usuarios. Ese tipo de gente que tiene una capacitación, si no para desarrollar, sí para buscar el uso eficiente de los recursos, se llaman administradores. Y por último, los usuarios. Esos que de pronto decimos esta porquería no sirve y le apretamos y la golpeamos, pero al final de cuentas es la que utiliza esas aplicaciones para desarrollar todo lo que se les ocurra con respecto a la carrera que estén llevando a cabo. Ojo, esto no solamente lo utilizamos los animadores o la electrónica o los sistemas, ¿no? Esto lo utiliza todo el mundo en la actualidad. Hablen de un doctor, lo utilizan. Hablen, por ejemplo, incluso de alguien que se encarga del desarrollo de menús en los grandes restaurantes, lo utilizan. Hablen de alguien que se dedica a lo que es el litigio, los abogados, lo utilizan. De hecho, las nuevas leyes las van a poder consultar directamente en internet gracias a estas aplicaciones. La siguiente. Debemos entonces comprender por sistema operativo, fácil, sistema de software que provee a los usuarios un ambiente eficiente de ejecución de sus programas. Si ustedes no tienen un buen sistema operativo, podrán tener el mejor software del mundo, pero si no es eficiente ese administrador de los recursos del software, que va a empatar lo que ustedes están queriendo hacer con los recursos que tienen dentro de su computadora, que no funciona. Por eso es importantísimo que sepan elegir el sistema operativo apropiado para lo que van a hacer ustedes, para su tarea. Es un conjunto de programas y funciones que controlan el funcionamiento del hardware, ocultando sus detalles. A mí no me importa que si tengo un acelerador gráfico, porque yo no me voy a pelear con él. Yo no voy a estar viendo que si le voy a dar la dirección FF00 o le voy a dar la dirección, no sé, DA25. Eso no me interesa. Eso lo hace el sistema operativo al enlazarse precisamente con ese dichoso acelerador gráfico que me permite o formar una imagen, o crear un píxel, o darle color a un píxel, o darle el movimiento de colores a los píxeles para generar una animación, ya sea 2D, 3D, lo que nos estaban platicando hace un momento precisamente.
Eso es lo que hace precisamente este control. Ofrece al usuario una vía sencilla y flexible de acceso a la computadora. ¿De qué manera me puedo comunicar con la computadora si no es a través de un sistema operativo? Si yo no tengo un sistema operativo, no tengo una interfaz, no tengo ni una línea donde pueda escribir, ni tengo una imagen donde pueda pintar un monito, ni tengo algún programita que me permita jalar o mover el ratón o una flechita que aparezca. Porque todo esto que estoy mencionando no es otra cosa más que las interfaces gráficas o de línea de comandos que me ofrece el propio sistema operativo. La siguiente. Por lo tanto, y concluyendo, el sistema operativo administra, configura y controla el hardware. Administra, configura y controla el software. Ofrece un ambiente de ejecución de procesos y hace transparente y sencilla la comunicación del usuario con la computadora. O sea, las tres funciones fundamentales del sistema operativo tienen que ver con los tres componentes de los sistemas de cómputo: la administración control de hardware, la administración control de software y además la comunicación con el usuario. Son las tres funciones fundamentales de cualquier sistema operativo. Y si ustedes me dicen que pueden hacer funcionar un sistema de cómputo sin esos componentes, pero yo no los conozco. Yo no conozco ningún sistema que no funcione con ellos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces un sistema operativo es un programa que actúa como intermediario entre el usuario, el hardware, la computadora, ¿sí?, los instrumentos indispensables para hacer de la computadora un objeto útil. Su propósito es proporcionar un entorno en el cual el usuario puede ejecutar programas. La siguiente, por favor. Bien, el concepto de sistema operativo se supone un concepto nuevo de hace 70 años. Surge en 1950. En 1950 el primer sistema operativo de la historia fue creado, por cierto, en 1956, para un ordenador llamado IBM 704. ¿Sí? Y básicamente, fíjense, lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa. Eso era su función. Así empezaron los sistemas operativos, lanzando la ejecución de un programa. ¿Y por qué era importante eso? Porque antes, para ejecutar un programa tenía yo que estar subiendo switch, bajando switch y acomodando todas las compuertas para poder lograr la ejecución de ese programa. Entonces lo que hicieron fue crear una rutinita que hiciera eso y le llamaron sistema operativo, porque fue el que operaba el sistema. Por eso se le llamó sistema operativo. Adelante, por favor, la siguiente. Bueno, las generaciones de los sistemas operativos. De hecho, todos los cambios que han sufrido los sistemas operativos desde su creación hasta la fecha dieron origen precisamente al nombre de generaciones. O sea, fueron cambios que fueron evolucionando debido a los cambios que se fueron presentando directamente en hardware. Va muy asociado en las generaciones de los sistemas operativos con los cambios en el hardware. La siguiente. Podemos observar la primera generación de los sistemas operativos, ¿sí?, que habíamos 1940. No se llamaban, como les decía, sistemas operativos en ese tiempo. Sin embargo, fue el primer software que se pudo ejecutar y se asocia a la ejecución directa de trenes de bits. O sea, ceros y unos que se fueron acomodando para llevar a cabo funciones específicas. A esto se le llamaba lenguaje binario. Posteriormente a esto, dio origen al acomodo de algunos vocablos con significado lógico que ejecutaban acciones específicas: suma, resta, multiplicación, división, y tenían nombres específicos para cada una de ellas. Y eso dio origen a una cosa que se le llamaba lenguaje ensamblador. La siguiente, por favor. Bueno, la primera generación de computadoras electrónicas fue creada a partir de una cosa que se llamaba tubos de vacío bulbo.
De hecho, estos tubos de vacío bulbos, como pueden ver ahí, de los primeros que fueron creados en la fotografía. Esta imagen, este tubo de vacío o bulbo, dio origen a la primera generación de computadoras electrónicas. Se supone que a partir de los tubos de vacío o bulbos se crea precisamente lo que se conoce como electrónica, en donde podían derivar, ya sin necesidad de estar montando switch y desmontando switch, derivaciones de diferentes rutas para las diferentes líneas de comunicación entre los sistemas de computación. La siguiente, por favor. Esto fue en 1906. Bueno, vean cuánto tiempo duró en evolucionar todo este rollo, porque hasta 1944, en donde se lanza precisamente la primera máquina ya formada por bulbos, que es la Colossus. Es una máquina gigantesca, de hecho se le llamaba Colossus por su tamaño y por su peso. Una maquinita de 30 toneladas, en donde, bueno, se podían desarrollar, programar, procesar programitas básicas, sumar, restas básicas. Pero ya era un primer sistema de automatización. De hecho, se utilizó esencialmente para situaciones balísticas, desarrolladas por la milicia, esencialmente, ya sabrán, Estados Unidos. Muy bien. La siguiente, por favor. Bueno, en la primera generación de computadoras, precisamente, se ubica entre 1946 y 1958. ¿Sí? Estas computadoras trabajan con válvulas, se le conoce válvulas, o bulbos, precisamente, son válvulas iónicas, o sea, de flujo iónico, permitían el flujo de iones a través de sus conductores. Tarjetas perforadas que, ojo, fueron desarrolladas por Charles Babbage desde 1800, por ahí de 1870, y con, ojo, el primer programador contratado del mundo. ¿Qué creen? No fue un hombre, fue una mujer. El primer programador contratado del mundo fue una mujer, Ada Augusta de la Casa de Lorena. ¿Sí? Y ella, de hecho, una estudiante en contra de todo el machismo que existía en aquel tiempo, inglesa, que dio origen precisamente a la programación y fue contratado por para este trabajo. Situación muy curiosa porque hacemos ver en muchos todavía en la actualidad, muchos piensan pues que la mujer tiene otro papel. De hecho está en la historia de cómputo desde que nació. Cómputo nació con la intervención de la mujer. Barras magnéticas, que eran cilindros magnéticos en donde se guardaba información, ¿sí? Y lo mismo, uso científico y militar. Hay dos aspectos fundamentales que han desarrollado la ciencia en el mundo. Uno es la curiosidad científica, pero normalmente la curiosidad científica solo puede ser desarrollada por la inyección de recursos que implican un aspecto fundamental que se llama la destrucción del hombre, la milicia. Es lo que más importa a la humanidad por lo que se ve. Lo que más puede invertir la humanidad es en milicia, aunque no lo crean ustedes. Adelante, por favor, la siguiente. La segunda generación de las computadoras electrónicas, si hay alguien de aquí que maneje un poquito de electrónica, se podrán dar cuenta de algo. Lo que estoy presentando aquí es precisamente una fotografía de una réplica del primer transistor que se creó en el mundo. Esa fotografía es el primer transistor que se creó en el mundo. Ahorita los transistores son microscópicos, están dentro de los chips, de los circuitos integrados. Lo más curioso es que ese era un solo transistor. ¿Sí? Imaginen el tamaño. Ese transistor fue creado por los laboratorios Bell en 1947. ¿Sí? Y fue creado para el desarrollo de la electrónica y cambió los bulbos a transistores, y con esto se redujo muchísimo
La cantidad de energía, la temperatura, las fallas en los circuitos y demás, y dio origen precisamente a la segunda generación de computadoras electrónicas. La siguiente, por favor. Muy bien. En 1950 surge precisamente los sistemas operativos desempeñando tareas como almacenamiento temporal y monitor residente. O sea, ya en 1950 ya podíamos ver en luz, en un monitor, lo que estaba ocurriendo en una computadora. Antes no lo podíamos ver porque todo se hacía en consolas y por medios grabados, tarjetas, impresoras, pero no podíamos verlo en luz hasta que se pudo pasar a través de 1950 la información a luz. Y pudimos verlo entonces en monitores. Adelante, por favor, la siguiente. Muy bien. Los primeros esbozos, dice, de sistemas operativos no fueron los que conocemos normalmente, que Microsoft y Unix. No. El primer esbozo fue Fortran Monitos System. Fue el primer sistema operativo creado para el control de las computadoras. Fíjense qué nombre, pero bueno, así es la historia. ¿Sí? Este sistema operativo fue creado con un lenguaje de programación llamado Fortran, que era un lenguaje totalmente desarrollado para ingeniería. ¿Sí? Y vamos, permitió el control de hardware y software que existía en esa época. ¿Pero así se le llamó? Sí. Seguimos, por favor. Muy bien. Para la segunda generación de la que estábamos hablando, que ya se basaba en transistores pequeños, en pequeños anillos magnéticos, en nuevos lenguajes de programación, ojo, COBOL, ya un Fortran estructurado como tal, ¿sí? Y esto se usó para monitorear precisamente el tráfico aéreo simulado. ¿A que no saben para qué? Para lo que dicen. Ok, seguimos, por favor. Muy bien. Después de eso, se integra el transistor en pequeñas cajitas, normalmente de un material tipo plástico, derivado, era una especie de fibra de vidrio más que plástico, y derivado de lo que sería un óxido de silicio, precisamente. O sea, de arena. Era, pues sí, el óxido de silicio, arena. ¿Ok? Bueno, como no tenían material de dónde sacar el silicio, excepto la arena del mar, entonces empezaron a fundir esa arena y a generar ese tipo de cosas, y además se dieron cuenta de un detalle fundamental. El silicio les ofrecía una característica específica de comportamiento. Debido a su ubicación en el grupo 4 de la tabla periódica, tenía la característica de tener 4 electrones en su último nivel. Y esto permitía o que aceptaran 4 electrones para conformar el dichoso objeto de Lewis y conservar la estabilidad atómica, o liberar los 4 electrones y quedarse sin esos para que funcionara como un aislante. Entonces podría ser un conductor excelente o un aislante excelente, dependiendo de la cantidad de energía con la que se encontraba presente. Y a ese tipo de comportamiento se le llamó semiconductor. Maestro, sí. Pero ese se sigue utilizando para programar en Arduino, ¿no? ¿Cuál? El circuito integrado. Sí. Sí, pero, o sea, de hecho, se sigue utilizando para programar en todo el hardware que existe en el mundo. El circuito integrado se sigue utilizando. Ahora, depende del grado de integración que ahorita vamos a platicar. Por ejemplo, si hablamos de esto, es un grado de integración muy bajo, ¿sí? Que tiene pocos circuitos, son pocos transistores dentro del circuito. Pero existen ya en la actualidad circuitos que tienen una gran cantidad de transistores. Pero ahorita lo vamos a ver, no te preocupes, sí bien. Gracias. Muy bien. Estos circuitos son pastillas, dice, de silicio, precisamente porque su base es óxido de silicio.
Obviamente eran mucho menos costosos que estar haciendo los bulbos, que son tubos de vidrio que trabajan al vacío y que tienen un proceso de fabricación bastante costoso. Entonces tenían que reducir los costos. Bueno, ¿le damos clic a la siguiente, por favor? Muy bien. Si nosotros nos vamos a la generación siguiente, que es la cuarta, porque la primera fue donde se empezaron a utilizar los transistores, pero después empieza a darse una integración ya a mayor escala, o sea, meter más transistores dentro de esas cajitas llamadas chips. Así podemos encontrar ya que podremos hablar de unidades centrales de proceso, son los procesadores, que fueron ya incorporados a cómputo en 1960. Durante esa década de 1960 a 1970 aproximadamente, se crean varios sistemas para reducción del tamaño de los transistores, y esto acelera el proceso dentro de los equipos de cómputo. Así podemos encontrar tres integraciones básicas, que es la SSI, es Small Scale Integration, integración de transistores a pequeña escala. Enseguida viene la integración del Medium Scale Integration y por último Large Scale Integration. Large Scale Integration precisamente es la integración mayor de esta generación, de la cuarta generación. Vean que van subiendo la cantidad de transistores, de algunos cuantos transistores, a cientos de ellos y a miles de ellos. Si pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva nos va a llevar precisamente, nos habla ahorita de la cuarta generación. ¿Quién usó estos chips para el desarrollo de los equipos de cómputo? Una empresa que a lo mejor ustedes conocen, AT&T. En la actualidad es una de las empresas más importantes a nivel mundial en el desarrollo de cómputo y además en lo que son sistemas de comunicación. AT&T. Esta empresa fue la que desarrolló precisamente todo este esquema de integración de transistores a los circuitos y permitió el desarrollo del primer sistema operativo, ojo, el papá de los pollitos. El papá de los pollitos en los sistemas operativos llamado Unix. De hecho, quien desarrolló el sistema operativo Unix fue AT&T. Gracias. Seguimos, por favor. Muy bien. Para 1983 y 1999, ¿sí? Decíamos, cada generación de software aumentaba la velocidad de proceso debido a que precisamente se incrementaba cada vez más la posibilidad de tener transistores dentro de cajas pequeñas, se reducía el tamaño de los transistores, se aumentaba el número de transistores, se reducía el voltaje de trabajo y esto permitía que se pudiera trabajar más eficientemente los recursos. Seguimos, por favor. Muy bien. La quinta generación de las computadoras, ¿sí?, fue creada precisamente en 1982. La primera generación de esta quinta fue la 8286, que corresponde al primer procesador de alto desempeño. Estos procesadores, en este caso, ya tenían 134,000 transistores esa cajita llamada procesador. Pero vean que no se queda ahí. Observen lo que ha ocurrido ahora para el 2017. Tenemos un microprocesador moderno de 64 bits. Integra más de 700 millones de transistores. Una cajita de este tamaño tiene 700 millones de transistores. Estoy hablando precisamente de ese boom de la programación llamado Core 7. Superior a los 3 GHz, 3.000 MHz. De hecho, esta superioridad y esta velocidad en el ciclaje para poder hacer operaciones unitarias se deben esencialmente a una limitante que nos ofrece la oscilación precisamente del silicio.
pero eso es una característica fundamental del material con el que están creados los microprocesadores. Seguimos, por favor. Bueno, ¿qué es Unix? Unix, decíamos, fue el primer sistema operativo creado y fue el papá de todos los proyectos. Unix fue la base del desarrollo de todos los sistemas operativos modernos. Realmente su nombre nació como Uniplex Information and Corporating System. Esto es algo así como, en realidad venía de universitarios, un sistema computacional de información para universitarios. Su nombre original era Unix CS, no X. Pero después deriva al dichoso Unix con X. Ese fue el origen del nombre que tanto hemos escuchado, Unix. La siguiente, por favor. Bueno, del 2000 al 2017, Microsoft se ha encargado de lanzar en ambiente gráfico, ojo, los sistemas operativos Windows 95, Windows 98, Windows Millennium, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 7, 8, 1, 10, que es precisamente lo que ha generado la enajenación total de la mayoría de la población mundial con respecto al manejo de sistemas operativos gráficos. Situación que ha sido un poco contrarrestada en algunos países como China, como Cuba, en donde incluso se prohibía la instalación de sistemas operativos de Microsoft y tenían que trabajar con sistemas operativos tipo Linux. La siguiente, por favor. Aquí no se ve absolutamente nada, pero lo único que les puedo decir es lo siguiente. Esa es la línea de tiempo de desarrollo de 1991 en el que se lanza Linux por primera vez por Linus Torvalds, a el 2017, en donde cada una de esas líneas de colores que ven ahí, cada una de esas es una familia de sistemas operativos completa del tipo Linux, la mayoría de licencia gratuita. Para aquellos que no quieren pagar licencia de Microsoft, creo que tienen algo de donde escoger un sistema operativo gratuito. ¿Sí? Cada una de esas líneas, ustedes esto lo pueden consultar en internet e irse ampliando y ampliando y ampliando y ampliando, y cada vez que amplíen, como los mapas de Google Maps, van a ir viendo más y más y más detalle dentro de cada una de esas líneas. Y todos esos son sistemas operativos. Sistemas operativos que pueden instalar en sus computadores. Adelante, por favor, la siguiente. Bueno, en general, ¿qué es un sistema operativo? Un sistema operativo tradicional que fue desarrollado, vamos a decir, como estructura en 1980. Fue creado gráficamente o conceptualizado gráficamente a partir de 4 administradores fundamentales: el administrador de memoria, el administrador de procesos, administrador de dispositivos y el administrador de archivos. Estos 4 soportes fundamentales le dan soporte a la interfaz de usuario que se conecta precisamente, que nos permite comunicarnos con la computadora. Y esa estructura en general es la estructura gráfica de un sistema operativo, ojo, tradicional. La siguiente, por favor. Sin embargo, si nosotros nos vamos viendo cómo ha venido evolucionando todos los sistemas operativos y todos los sistemas de cómputo, de entrada ya los administradores de procesos, de memoria, de dispositivos, de archivos, ya no nos son suficientes. Ya no es posible que podamos comprender un sistema operativo en esa estructura. Por eso es que se plantea esta estructura, en donde ya no estamos hablando de administradores como tal. Estamos hablando de que un sistema operativo, ¿sí?, provee los recursos necesarios para soportar una interfaz que es un sistema, ya es un sistema de comunicación con el usuario.
Porque tenemos ambientes gráficos, ambientes de línea de comando, ambientes de red, ambientes locales, y entonces eso hace una complejidad en la forma de comunicarnos con los usuarios, que puede ser monousuario, multiusuario, multitarea, etcétera, que entonces hace que sea imposible que con un solo administrador se pueda llevar a cabo eso. Por eso es un sistema. Esto se ve soportado al menos por 8 subsistemas básicos. Ya son subsistemas de administración, quede claro. Subsistema de administración de procesamiento, subsistema de administración de memoria principal, subsistema de administración de memoria secundaria, subsistema de administración de archivos, subsistema de administración de comunicaciones de red, porque yo no sé si alguno de ustedes podrá concebirlo en la actualidad una computadora sin que esté conectada en red. Subsistema de administración de dispositivos en general, sensores de temperatura, actuadores de válvulas, actuadores de motores, encendido, apagado de luces, etc. El subsistema de protección, de administración de protecciones, algo que nosotros llamamos firewall, que llamamos antivirus, que llamamos vacunas, y que creamos todo un mito alrededor de todo ese tipo de cosas. Y subsistema de administración de usuarios. ¿Por qué? Porque una sola computadora puede tener un montón de cuentas de usuario, y cada cuenta de usuario con características específicas para ese usuario. La siguiente, por favor. Bueno, la administración de la memoria. La administración de la memoria en los sistemas operativos se lleva a cabo a través de 2 esquemas fundamentales. Tradicional, a través de un primer ajuste, un mejor ajuste, ya no se usan. Los sistemas operativos recientes, a través de paginación por demanda, segmentación con paginación por demanda, y cuyos principales algoritmos son FILO, FIFO, MRU, LRU, MFU y LFU. No vamos a ver aquí estos algoritmos, pero sí la idea es dejar la inquietud en ustedes de que en un momento dado quieran conocer sobre esto, porque créanme que es importante saber cómo funciona nuestro propio sistema. Seguimos, por favor. Administración de procesos. La administración de procesos, los principales algoritmos tradicionales son FCF, CCJN, SRT, ROM-ROMI, que también nos dicen cómo manejar los recursos para lograr un procesamiento eficiente dentro de la computadora. También vamos a entender que tenemos procesos concurrentes, procesos que van a competir por los mismos recursos. Administración de un mononúcleo, administración de un multinúcleo o los procesadores locales y remotos. ¿Quién lleva a cabo todas estas tareas? Esa cosa que se llama sistema operativo y que de pronto ni siquiera sabemos que existe en nuestra computadora. Seguimos, por favor. Administración de dispositivos. Tenemos periféricos, que son para meter datos, para sacar datos de entrada y salida, dispositivos de almacenamiento masivo. ¿Sí? Todas las memorias, todos los discos flexibles, duros, vamos, ID, SATA, SCSI, de estado sólido, dispositivos de comunicación, almacenamientos permanentes que existen para todo este proceso. La siguiente, por favor. Así llegamos a que en la actualidad existen 6 familias de sistemas operativos. No son familias, ojo, de padres independientes. Por ejemplo, Unix, Mac, Microsoft, Linux, que son las 4 familias fundamentales. Pero dentro de estas estructuras resulta que tenemos MOS, que son los sistemas operativos móviles o para móviles, y que pueden pertenecer a cualquiera de las familias de arriba excepto Unix. Unix normalmente es específico para servidor. Hay algunas versiones para PCs, pero esencialmente son para servidores. WOS, sistemas operativos web, normalmente pueden pertenecer también a Linux, a Microsoft o a Mac. Seguimos, por favor. Así encontramos que sistemas operativos móviles
Tenemos un conjunto de programas de bajo nivel que permite la abstracción de las particularidades del hardware específico, esencialmente para teléfonos móviles. En la actualidad también para tablets. Tenemos entonces Android, iOS y Windows Phone, los tres principales en la actualidad. No quiere decir que no haya otros, pero son los tres principales. Seguimos, por favor. Sistemas operativos web. Los sistemas operativos web son una plataforma de software interactiva que actúa precisamente con el usuario a través de un navegador. No requiere que esté instalado en tu computadora este sistema operativo y te ofrece las mayores ventajas y se supone actualizaciones del momento. Hay un único problema, que en México es un gran problema. Depende directamente de una conexión a internet. Ese es el único problemita. Seguimos, por favor. Muy bien. Por si creen que no existen sistemas operativos web, aquí les puse una pequeña lista de un grupo de sistemas operativos web. Por si quieren revisar algunos, de hecho incluso están los links en la presentación, para los que gusten después de la presentación, se los pongo, ya sea en plataforma o se las paso, y de ahí van a tener los accesos a todos ellos, ¿ok? Para los que tienen cuenta en plataforma conmigo, se los pongo en plataforma, y los que no, si gustan, les paso la presentación. De hecho, allá atrás ya la tienen, también si me hacen el favor, que se las pide que se las pase. Seguimos, por favor, la siguiente. Aquí hay un gran problema con el lenguaje español. El nombre real de los sistemas operativos web se oye muy feo. Ahí está y no lo voy a leer, créanme. ¿Ok? Ese no me pidan que lo lean, se oye horrible. Pero son precisamente sistemas operativos y en particular estos sistemas, ¿sí? Web, OS, estos sistemas en particular pertenece ahorita a la empresa LG y es la que hace funcionar en la actualidad las Smart TV. Son estos sistemas los que hacen funcionar las Smart TV. ¿Ok? Bueno, se las tenía que poner porque se supone es lo más reciente que hay en medios de comunicación del tipo TV. Ahí está. Ese es el sistema operativo que hace funcionar todo este rollo. Yo no sé si esto tenga o no tenga que ver con animación. ¿Ustedes qué opinan? La siguiente, por favor. Sistemas operativos multimedia. Todos los sistemas operativos en la actualidad, ¿sí?, es un sistema operativo en tiempo real o multimedia, ¿sí?, permite manejar recursos específicos. Multimedia es multimedios, esto quiere decir que va a estar recibiendo muchos medios y entregando el control de muchos medios. La siguiente, por favor. Muy bien. Una de las formas fundamentales de los sistemas operativos multimedia es precisamente el manejo de imágenes. ¿Y para qué el manejo de imágenes? El manejo de imágenes primero se requiere para la digitalización de las mismas. Segundo, la formación de estas imágenes como datos en memoria. Esos datos en memoria se tienen que utilizar para poder lograr nitidez, claridad, profundidad, resolución, etcétera, y además saber cuánto voy a ocupar de un recurso para la generación de una imagen, cuánto voy a utilizar de un recurso para la integración de imágenes en secuencias y formar videos, cuánto voy a utilizar de videos para utilizar un algoritmo de compactación que me permita reducir los espacios necesarios. Algo que, por ejemplo, les comento a mis alumnos cuando vemos esta estructura, este análisis. Ustedes volteen hacia acá, dense cuenta de todo lo que estoy hablando ahorita, cuántos segundos han transcurrido, y resulta que lo único que está cambiando es este pedacito. Todo lo demás se mantiene constante. Por tanto, los píxeles no cambian, son los mismos. Por eso puedo lograr compactaciones de hasta el 99.5% de una imagen.
con el algoritmo apropiado, porque no tengo por qué cambiar la imagen segundo a segundo, puesto que esta se mantiene constante por muchísimo tiempo. ¿Ok? Seguimos, por favor. Sistemas operativos multimedia nos permiten entonces la generación de imágenes, integración de imágenes en movimiento, estructuración de video, integración de sonido a video, estructuración de películas cuando incorporamos el sonido. ¿Ok? Quiere decir que tengo que hablar de integración de imágenes, integración de videos, imágenes en movimiento, integración de sonido dentro de la imagen en movimiento para la conformación de algo que se le llama película. Ustedes cuando descargan una película de Facebook, por ejemplo, o de YouTube, lo que están descargando es una película, pero ustedes dicen video. El video no es eso, el video es una secuencia de imágenes en movimiento. No tiene sonido. Si tú le integras un sonido, entonces ya no es video, aunque por tradición se le llama video, pero en realidad es una película. Es un cortometraje, de hecho. Adelante, por favor. Bueno, entonces, la animación digital. ¿Qué es la animación digital? La animación digital por computadora, también llamada animación digital, animación informática o animación por ordenador, es la técnica que consiste en crear imágenes en movimiento mediante el uso de una computadora. Algunas veces a la principal herramienta de animación es la computadora, otras veces no. Otras puede ser un medio como diagramas, infografías o una película que grabaste en una cinta de grabación normal. No es digitalizada. Si es digitalizada es porque tu herramienta principal es la computadora. Los diseños se elaboran con la ayuda de programas de diseño, modelado y por último renderizado. ¿Sí? Que podemos hablar de un proceso para la generación de imágenes fotorrealistas desde un modelo 3D. Podemos trabajar modelos 2D, modelos 3D, y entonces la pregunta que yo hago, ¿esto tiene que ver con la animación y con el trabajo de la mayoría de ustedes, sí o no? ¿Cuál es su herramienta principal? ¿Por qué no saben de sistemas operativos? Es una pregunta que valdría la pena hacerse, ¿o no? Le damos a la siguiente, por favor. Bueno, los sistemas operativos actuales son todos esos. ¿Se los ven? No caben. ¿Para qué los pongo si de todos modos no se van a ver? Jóvenes, hay que conocer de sistemas operativos y la invitación es: hay que estudiar sistemas operativos porque es nuestra herramienta principal. Eso es todo, muchas gracias. ¿Tendrán alguna pregunta? ¿Quieren que aclaremos algo? Bueno, el principal lenguaje de programación para el desarrollo de sistemas operativos tradicionales, C. C. Nada más C. Es un lenguaje estructurado, es un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Que después dio origen a un lenguaje de programación orientado a objetos llamados C++. Este lenguaje incluso fue evolucionando y actualmente es el principal desarrollador de sistemas de control de automatización, llamado ahora C#. De hecho, el C# es un lenguaje visual orientado a eventos derivado de C y que permite no solo la automatización de imágenes o la generación de videojuegos, pero sí, además de eso, permite el control de hardware. Enlace directo, por ejemplo, para los estudiantes de mecatrónica con Arduino. Enlace directo con Proteus. Manejo directo de lo que es hardware total. C#. Otro de los lenguajes que desarrollaron sistemas operativos y que está desarrollándose actualmente por parte de Google es Java. Java no es de Google, que les quede claro. El lenguaje que fue desarrollado a partir de Java es de Google y es... Muchas gracias.
talentos en la animación. De antemano le damos las gracias por estar con nosotros en este Congreso Internacional Multidisciplinario. A nombre del director, la maestra Sandra y nuestro coordinador de carrera, le vamos a entregar el reconocimiento por el aplauso. Para la imaginación de ustedes y sobre todo para la educación de ustedes. Chavos, de antemano, esperamos como se merece. Maestro, doctor, gracias por vernos.